Sobre los 12 años de Balaguer. Bueno, yo opino que en algunos aspectos fueron buenos los años de Balaguer, y en otros aspectos muy malos. ¿Y por qué? Bueno, porque había mucha represión, no había libertad de expresión, Okay, entonces, no había democracia. ¿y lo bueno que sería de ese gobierno? Bueno, él era un buen, ¿cómo se dice? Economista, no, un buen estadista. O sea, y se manejaba muy bien en cuanto a la economía, le daba, en realidad entiendo que fue el que hizo la clase media. Porque creó la clase media, porque le daba facilidades a las personas que tenían negocios, a que ellos pudieran superar. También entiendo de que hay cosas que él hizo, porque nosotros que somos del interior, como represa, beneficios. Y la clase media, se formó la clase media. Ok, ¿y ese periodo fue mejor, peor o igual que el de Trujillo? No, fue mejor. Según hemos entendido, porque nosotros no vivimos de Trujillo. Pero por la historia, por la historia fue mejor. Y él tuvo más represión. Mucho más represión. ¿Y qué opinas sobre el gobierno de Antonio Guzmán? Muy bueno, muy bueno. Él vino la democracia. ¿Y como qué medidas él tomó que fueron buenas para el país? Bueno, se dice que fue el mejor. Precisamente, primero la democracia. Y la economía fue en los mejores años donde se metió la economía. Ok, entonces sí es democrático como él. Sí, es democrático. Es cierto. Hasta ahora ha sido el gobierno más democrático. Y también porque hubo el cambio de Balaguer. ¿Sería la diferencia? No, yo sé. Ok, gracias. ¿Qué opinas sobre los 12 años de Balaguer? El gobierno de los años de Balaguer fue un gobierno de mucha intranquilidad por lo menos. Mucha intranquilidad porque desaparecieron muchos jóvenes en esa era de los 12 años. Tiene su ventaja y su desventaja. Balaguer logró construir muchas obras de gran importancia para el país, pero la libertad democrática en el gobierno de Balaguer fueron casi nulas. Balaguer fue un gobierno que se manejó autocríticamente, un gobierno que no creía en la libertad ni que creía en la democracia. Creía en el gobierno que él hacía, y en ese tiempo entonces la juventud sintió en carne propia el rigor de esos 12 años de Joaquín Balaguer. Tuvo mucho acierto el gobierno de Balaguer, tuvo acierto en la educación, tuvo acierto en hacer muchas presas, y tuvo acierto en hacer grandes avenidas y grandes obras de infraestructura. Pero si hacemos un equilibrio entre lo bueno y lo malo, creo que pesó más lo funesto que fue para la sociedad. ¿Considera los 12 años igual, mejor o peor que la dictadura de Trujillo? Nunca se puede comparar los 12 años de Balaguer con una dictadura catastrófica, una dictadura represiva como Trujillo. Creo que en sentido general los 12 años de Balaguer fueron un proceso mucho mejor que la tiranía de Trujillo, porque hubo cierta conquista que no había cuando Trujillo, el gobierno de Balaguer. Indiscutiblemente que fue mucho mejor gobierno, porque ningún gobierno ha sido más despiadado que el gobierno que encabezó la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo en este país. ¿Cuáles aspectos considera malos y cuáles buenos acerca de los 12 años? Como dijimos anteriormente, lo malo de los 12 años fue la persecución sistemática de la juventud, los asesinatos de la juventud, los asesinatos del MPD, los asesinatos de varios grupos minoritarios aquí en el país, donde su cabecilla eran limados por la muerte de Balaguer,
y creemos que la libertad de expresión, el militarismo en estos 12 años fue evidente, donde los militares de los guardias hacían campaña a favor de Balaguer. Y que esos fueron 12 años, también apareció la banda Cobral en 12 años, de triste recordación para el pueblo dominicano, especialmente para la juventud. Quizás esos fueron los aspectos más negativos de Balaguer, esa persecución sistemática que tenía en contra de la juventud. ¿Qué aspecto bueno tuvo Balaguer? Tuvo bueno que comenzó a hacer grandes obras de infraestructura en todo el país, como el Mirador Sur, grandes presas y grandes obras en cada una de las provincias. Y el desarrollo urbanístico comenzó a mejorar la educación, comenzó a mejorar la salud. Así que tuvo un gran acierto también en ese sentido. ¿Qué opina del gobierno de Antonio Guzmán? El gobierno de Antonio Guzmán sale en el 1938 como el gobierno con más ideas democráticas que puso en ejecución, donde prácticamente comenzó y sacó a los guardias políticos de los cuarteles y permitió el regreso de los exiliados, y la libertad de prensa y la libertad de movimiento de los dominicanos comenzaron a ser realidad. Creo que la democracia se inscribe a partir del año 1978 con la llegada del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Creo que ahí es que inicia el proceso democrático, ahí es cuando la juventud comienza a tener oportunidad, cuando la juventud comienza a expresarse de una u otra forma, y creemos que ese es el gobierno que mayor oportunidad en aspectos democráticos ha dado al pueblo dominicano. ¿Cree usted que el gobierno de Antonio Guzmán fue tan democrático como lo hacía? ¿Así? Sí, él practicaba la democracia de hecho, y fue un abanderado de la libertad pública, fue un abanderado de que el pueblo dominicano entendiera que debía vivir democracia. Cuando viene de los 30 años de Trujillo, viene de los 12 de Balaguer, de que el país viene de 40 y pico de años de una dictadura y semidictadura atroz, viene un gobierno que comienza a hacer los cimientos de lo que es la democracia. Y lo que estamos viendo ahora, debemos agradecérselo a don Guzmán Fernández, enseñó al pueblo dominicano que hay que vivir en democracia. Y él la practicó de forma, la practicó de hecho, y la practicó de conciencia. Un hombre que viene prácticamente de un pueblo que no era un hombre profesional, a hacer que el país funcionara en democracia, es una gran lección a los 12 años de Joaquín Balaguer. Gracias. Balaguer supuestamente ganó unas elecciones después de una revolución, la de 1965. Eso determina que el país estaba civilmente armado. Al estar el país armado, eso determina que el gobierno no surge en un ambiente de paz, en un ambiente de normalidad, sino que en el 66 tomó el poder en un ambiente en que los civiles tenían armas, los civiles estaban con el corazón roto por algún familiar muerto, y estaban también los civiles en función de una actitud agresiva con relación al yankee, al norteamericano, como se le llamaba en aquel momento, yankee. Era común la consigna "Go home Yankee", es decir, fuera Yankee de Quisqueya. Eso era un sentimiento que se llevaba y que no se pudo ausentar hasta que el tiempo no pasó borrando todo, surgiendo nuevas generaciones como ustedes, a las cuales aquello le era ajeno, y la revolución del 65 pasó a ser como la guerra de las Termópilas, tan lejana así lo ven ustedes, pero nosotros los que tenemos cerca de 60 años todavía recordamos aquello. Hasta que no surgió una nueva generación, aquello no se borró. Por tanto, Balaguer hizo lo posible dentro de las circunstancias, a pesar de pretender ser un gobierno democrático. Fue influenciado muchísimo porque él formó parte de la época de Trujillo, y en el momento de la muerte de Trujillo, él era el poder ejecutivo, es decir, parte del gobierno. ¿Cómo borrar toda una manera de comportarse de alguien que fue autoridad en la época de Trujillo? Lo mataron en 60, 61, y él fue presidente 5 años después. Era imposible borrarle su conducta, su comportamiento, su manera de ser, su manera de actuar, porque él sencillamente no conocía otra.
y 6 años después no podía borrar toda su vida. Cuando Balaguer llega al poder ya tiene 60 y pico años. Es decir, que había vivido toda su vida bajo el esquema y el comportamiento y los abusos de los derechos humanos de Trujillo. Básicamente, no es que él quiso hacer un buen gobierno, las circunstancias no le dejaron otro, y nosotros recordamos, en el caso mío, anuncios en los periódicos donde se decía que se compraban ametralladoras a 100 pesos, a 200 pesos, para que los civiles llevaran las armas comprándoselas. Imagínate aquella situación. ¿Y cuál considera que los 12 años como igual, mejor o peor que la dictadura de Trujillo? Bueno, en el caso mío no recuerdo la dictadura de Trujillo. Yo nací en el 52 y viví 8 años de la dictadura de Trujillo, pero un joven de 8 años no está pendiente de derechos humanos y ese tipo de cosas. Pero, bueno, en los 12 años de Balaguer se buscaban muchos derechos civiles, muchos derechos de libertad, muchos derechos de igualdad, muchos derechos de libertad de género que comenzó en aquel entonces, muchos derechos al trabajo de la mujer y del hombre. En función de eso las exigencias eran más y se le permitía. Pero Trujillo es insuperable en maldad, en perversidad, aunque Balaguer en maldad y en perversidad no se le queda la saga, porque lo de Balaguer venía en su comportamiento y con la democracia no pudo borrarlo en los 12 años. Ahora, lo que sí te puedo decir es que lo borró un poco en los últimos 8 años. ¿Cuáles aspectos considera malos y cuáles buenos acerca de los 12 años? Bueno, malo, el no derecho a lo básico, a lo fundamental de la gente, a los derechos a la libertad, al tránsito, a la libertad de asociación y a la libertad de protestar. Bueno, que comenzaron a ser pininos dentro de la democracia y a comprender que se podía respetar la disidencia dentro de un gobierno y que eso no significaba perder el gobierno. Que se comenzaron a respetar el derecho a protestar y que se comenzó a respetar el derecho a asociarse, y así se comenzaron a ver cosas que eran imposibles antes, como el derecho a que 2 personas se asociaran sin que ello significara que el gobierno estuviera en peligro. Se comenzaron a hacer leyes económicas, se comenzó a crear una clase media que no existía en aquel momento. Yo recuerdo que nosotros protestábamos contra los 300 millonarios que creó Balaguer. Imagínate, 300 millonarios que creó Balaguer. Y todo eso era una demostración de corrupción. Se creó una clase media muy poderosa, una clase media que no existía en la época de Trujillo, pero al mismo tiempo eso fue creando la base para otras cosas. Tienes que tomar en cuenta algo, nosotros ahora somos 10 millones de dominicanos, en el 60 éramos 3, y de esos 3, cerca de 1 y pico eran adultos, es decir, mayores de 18 años con cédula. Dicho de otra manera, Balaguer ganó elecciones con cerca de 800,000 y pico de votos, ellos se ganan con 3 y 4 millones, producto y en aquel entonces, si hoy somos analfabetos, imagínate lo que significaba en aquel entonces. De cerca de 3 millones de personas disgregados, hoy tenemos 32 provincias, en menos de 22 provincias, significaba que menos de 500,000 o 600,000 personas sabían leer y escribir. ¿Qué opinas sobre el gobierno de Antonio Guzmán? Bueno, se comenzó la libertad, se comenzó el derecho a la gente a asociarse sin todos los problemas de los 12 años de Balaguer. Se abrieron las puertas hacia el exterior, que en la época de Balaguer todo estaba muy cerrado. Se establecieron relaciones con otros países que en la época de Balaguer era completamente imposible. Todos los que caían presos por problemas políticos se fueron a la libertad sin más causa y sin más requisito que el hecho de haber ganado el PRD. Esa fue la única razón. No se permitía el viaje a Rusia, en aquel entonces era la Unión de República Socialista Soviética, que ya hoy está desde el 89 desmembrada, y se comenzó a viajar a esos lugares permitiéndolo el Estado. Fue como cuando ustedes, que son muy jóvenes, por primera vez sacan cédula y de repente le dicen a mami, dame la llave que yo tengo derecho a regresar a la hora que yo quiera. El país entero de repente descubrió que podía viajar, y dame mi pasaporte, déjame viajar y yo puedo irme donde me dé la gana, haciendo un pequeño símil. En ese sentido, fue como quitarnos los pantalones cortos y ponernos pantalones largos como país. He hablado mucho. ¿Cree usted que el gobierno de Antonio Guzmán fue tan democrático como este lo hacía ver?
En comparación, porque se es democrático o se es una cosa siempre en comparación con otra. En comparación con lo que venía anteriormente, claro que fue más democrático. En comparación con los que conocíamos, claro que fue más democrático. Ahora, en comparación con lo que somos hoy, pues entonces lo fue menos. Tú eres más bella o menos bella en relación con quien te compare, o más delgada o más gorda con relación a quien te compare. Entonces, si lo comparamos con los 12 años, sí fue más democrático, pero lo fue en una escala del 1 al 10, 9. Gracias. Muchísimas gracias.